claro que sí, seguramente lo haremos, pero para llegar hasta ese punto hay que hacer un esbozo mucho más amplio y general de conceptos propios de los derechos humanos. Pero claro que sí, no hay problema, o sea, me acojo a todas las sugerencias. Sé que estamos en este proceso otra vez de aprendizaje y retroalimentación. No hay problema, lo desarrollamos nuevamente mañana, volvemos y concretamos más, vamos haciendo como cerrando las preguntas y desarrollando. Seguramente hay unos que quizás habrán entendido, recordado algunas cosas, quizás otros no tanto, pero lo vamos desarrollando así, no sé si están de acuerdo. Yo estoy pendiente de los comentarios, pero pues de eso se trata, ¿no? No tiene ningún sentido como avanzar sin que de pronto haya como un consenso general. No sé si hay Doctor, alguna otra. discúlpeme un segundito, doctor. Sí, señor. ¿Cuál fue el compañero ahí que habló al principio? El que dijo que no había entendido nada. ¿Me confirma? Creo que fue, no sé si fue el señor, no, no sé, es que no lo veo aquí en el chat. Están hartas personas, no lo. Bueno, lo que pasa es que estábamos viendo ahí los comentarios y bueno, pasa lo siguiente, que efectivamente, como lo mencionó alguno de sus compañeros, para poder ir a la práctica, para poder ir a la casuística, primero hay que explicar los conceptos. Primero hay que explicar los conceptos. Entonces, la semana pasada ustedes estuvieron viendo el tema de derechos humanos. Aquí ya vamos a un tema que es un poco más complejo y que requiere una explicación muy amplia y eso es lo que está haciendo acá el doctor. Sí, no puede, él no puede empezar explicándoles a ustedes con casos sin que primero se haya explicado qué quiere decir Corte Interamericana, cómo funciona, cuál es la sigla, cuáles son las funciones. Primero hay que explicar la teoría para luego ir a la práctica. Es necesario. Y pues los temas que están planteando, no se preocupen que se los vamos a ver más adelante. Si ustedes están hablando del tema de infancia y adolescencia, va a haber un bloque dedicado única y exclusivamente a infancia y adolescencia. El uso de la fuerza, ahí es donde se va a ver toda la casuística, de cómo es que se va a llevar a la práctica, pero es necesario es que entiendan estos conceptos. Y el compañero que participó ahí, que mencionó que no había entendido nada, pues siempre al final de la clase la mecánica es que plantee las dudas. ¿Qué es lo que no le queda claro? ¿Cuál es el concepto que no le queda claro? ¿Sí? Porque pues decir que no le quedó absolutamente claro nada y que no entendió nada, pues una de dos cosas, o de pronto no ha visto las clases anteriores o en la clase estuvo la mitad de la clase ausente porque el doctor aquí ha explicado los temas de manera consecutiva y ordenada. Entonces, el compañero que intervino diciendo que no había entendido nada, pues si de pronto es que el tema se le dificulta y que definitivamente no entiende absolutamente nada, pues nos plantea las preguntas precisas. Mire, no entiendo, no sé qué es eso de derecho internacional humanitario, explíqueme tal concepto, ¿sí? Y así es más fácil enfocarlo y darle como ya una explicación más precisa. Porque decir no entendido nada es como volver a repetir toda la clase y hacer la clase desde lo casuística toda completa con estos conceptos tan complejos que se manejan, pues es imposible. Era hacer esa acotación nada más. Pues que no nos apresuremos, estamos empezando el curso, estamos hasta ahora viendo temas que necesariamente tienen que ver con la teoría. Entonces lo tienen que comprender para que cuando vayan a la casuística entiendan qué es lo que les está hablando el profe, ¿listo? Eh, Doctor, no sé si sea pertinente. ¿Me escucha ahí, el doctor John? No, todavía muestra. Bueno, igual yo reitero nuevamente lo que mencioné al inicio de esta sesión. El día de mañana, cuando arranquemos, igual si hay que empezar nuevamente de cero, no pasa nada. Pero si en el transcurso de la sesión hay dudas y hay lugar a levantar la mano, preguntar, quizá no por el chat, no estoy tan pendiente del chat, pero si quien levanta la mano, damos ahí el espacio para ir resolviendo las dudas, ¿no? No, trato de ser muy puntual y me excuso de antemano porque normalmente en la cátedra universitaria quizá el concepto un poco más fluido, pero pues aquí nos podemos obviamente organizar. Pero esto que es como tan general, trato de ser muy preciso, muy concreto para poder avanzar ya a lo particular, pero no hay problema, mañana retomamos otra vez concepto por concepto, no hay ningún inconveniente. Le doy la palabra al señor Cortés, creo que la está levantando. Profe, buenas noches. De pronto es que no hayamos entendido el tema. O sea, en sí el tema es complicado. Yo lo he leído antes.
Y de pronto lo que ustedes dicen es cierto, se abarcan de pronto los conceptos de forma relevante, pero el tema es de pronto ahondarlo más lento, porque el tema es muy complejo. Yo he leído eso de derecho internacional humanitario 3 veces, porque lo he leído 3 veces. Con usted que está explicando la cuarta vez y no es que no ponga atención. El tema es complicado. Y de pronto es eso, llevarlo como más pausadito. De pronto algunos cogen las cosas más rápido, otros de pronto no. Sí, perfecto, no hay ningún inconveniente. Vuelvo y hago la acotación. Estamos abordando por el momento solo derechos humanos, nada más. Cuando hablemos de DIH, o sea, Derecho Internacional Humanitario, ya estamos inmersos en lo que es conflictos armados no internacionales. Por lo pronto, no hemos abordado eso para dejarlo a un lado. ¿Sí? Para dejarlo a un lado. Solamente derechos humanos por lo pronto, porque, y lo vamos a ver más adelante, los derechos humanos están presentes en todo contexto, cosa que no sucede con el DIH. Entonces, no hay problema, no hay problema, y ya vamos ahí progresivamente avanzando. Bueno, le doy la palabra al señor Carlos. Parte otra vez que ponga el pantalón. Ole. Hola, Doc, buenas noches. Profe, ahí mientras Carlos interviene para hacer una pequeña acotación, pues para que la clase sea más dinámica y más ordenada, siempre disponemos de un espacio la mitad de la clase y al finalizar para resolver dudas, ¿sí? Pues para que no sea como tan interrumpida la clase, Ah, porque perfecto. de pronto le surge la duda al principio, pero es un tema que se va a ver en la mitad de la clase, entonces es mejor dejar las dudas para el final y al final se resuelven absolutamente todas las dudas. Si no se alcanzan a resolver en esa clase, se abordan en la siguiente, pues Perfecto. para que la clase no sea tan interrumpida y sea más eficaz el uso del tiempo. Sí, claro, totalmente, sí, señor. Todavía no, el doctor les acaba de decir, todavía no se ha abordado derecho internacional humanitario. Cuando llegue su momento les explicará. Sí, pero está muy buena la acotación que hace el señor Rodríguez ahí, porque nos da pie para reiterar que hay que ser un poco progresivo en las temáticas, ¿sí? Porque a socializar DIH lo que hacemos ahí sí es confundirlos. Por eso ese es como el tema de cierre, ¿sí? Para que ustedes lo tengan presente. DIH está aparte de derechos humanos, está aparte, para que no vayan a confundir los conceptos. No sé, el señor Carlos iba a hablar, no sé, creo que ya le activé, a ver, no sé. No sé. No, no, doctor, no, Ah, ya. ya. Es que tiene la mano levantada. No, no, se me quedó ahí levantado, doctor. Ah, perfecto, sí. No sé el doctor John. No, No, ya, pues sí. para continuar y ya con las apreciaciones que se hacen. Igual no se preocupen que todas las dudas se van a resolver. Si un tema ustedes consideran que, como les dijimos al principio, al final vamos a tener un par de semanas, unas 3 semanas, para repasar los temas o reforzar los temas que no queden muy claros. Si es necesario, ustedes consideran que este tema para ustedes es muy complejo, que definitivamente hace falta reforzarlo, lo volvemos a reforzar, no hay ningún problema. Por ahora, pues abordemos las clases pues con paciencia a medida que vayamos avanzando en los temas y ya a medida que vayamos adentrándonos en el tema jurídico, pues ya van a ver que cada vez van a comprender un poco mejor. Igual, todo este tema se va a tocar a lo largo del curso, porque pues en penal vuelve y se toca, en disciplinario vuelve y se toca, en administrativo vuelve y se toca, y a medida que vamos avanzando en las clases, ustedes van a ver que van a asimilar de una mejor manera sus conceptos. Y al igual, si todavía con todo el trasegar de las clases en las diferentes áreas no queda claro, al final tenemos unas semanas para repasar y reforzar los temas que hayan quedado un poco flojos. Listo. Ya, profe, yo creo que podemos continuar, retomar. Están conectados Ah, la mayoría. listo, listo, no hay problema. Bueno, entonces, no sé, regáleme un segundo acá, por favor. Estoy compartiendo pantalla, todavía no. A ver, ok.
¿Me confirman? ¿Se ve la pantalla entonces? Sí, profe. Listo. Entonces voy a retomar nuevamente, por favor. Y voy a regresarme un poco más, a ver si podemos concretar mejor la idea entonces. Voy a irme nuevamente a los dos grandes sistemas. ¿De acuerdo? Creo, a ver, asumo que de pronto el concepto de derechos humanos y dignidad humana ya queda claro, digamos, de cuanto a las características y lo que busca, que es nuevamente, reitero, proteger la dignidad humana, que son derechos universales, inalienables, no se pueden transigir, no se pueden negociar, ¿m? No pueden intercambiarse, ¿sí? Y vuelvo y reitero, aquí digamos sí está una particularidad bien importante para que todos la tengamos en cuenta y lo vamos a reiterar más adelante. Los derechos humanos están presentes en todo tiempo y lugar, en todo momento, en todo contexto, cosa que no sucede con el derecho internacional humanitario, ¿sí? Reitero, por favor, para que no se preste para confusión. El derecho internacional humanitario es el derecho de la guerra o el derecho del conflicto armado. Por eso lo vamos a ver al final, porque los conflictos armados, en el caso particular de Colombia, conflictos armados no internacionales se presentan en unos contextos específicos. Por eso lo vamos a dejar al final para no entrar como en imprecisiones o en confusiones quizá innecesarias. Entonces, nuevamente los invito, señores y señoras, a que retomemos el concepto estrictamente de lo que concierne a derechos humanos. Bueno, nuevamente, entonces ya como les mencionaba a ustedes, me voy a regresar un poco acá a ver si da lugar aquí mejor para que nos quede claridad al respecto. Les hablaba a ustedes de que, a ver, hay dos grandes grupos para que lo entendamos nuevamente. Dentro de la protección de derechos humanos, nuevamente, vamos a entenderlo. Como estamos hablando de unos mecanismos internacionales, esos mecanismos de protección se dan, uno, a nivel global, o sea, tienen una cobertura universal, por eso se denomina Sistema Universal de Derechos Humanos, como logran ustedes observar, y otro que tiene una cobertura más delimitada, por eso se denomina el sistema regional. ¿Por qué es delimitada? Porque su cobertura obedece a determinadas áreas del continente. En el sistema regional vamos a encontrar sistema africano, sistema europeo y el que nos interesa a nosotros, porque es de la relación de nuestro vínculo con nuestro ordenamiento interno, es el sistema interamericano de derechos humanos. Muy bien. Ya viendo nuevamente, de hecho, esta precisión, no, a ver, bueno, ya miramos aquí por si salen más dudas más adelante. Voy a retomar nuevamente. En el caso del sistema universal, otra vez, la protección que es a nivel global, todo el mundo, está en cabeza de un organismo que es la Organización de Naciones Unidas. Desde ahí parte la cobertura del sistema universal a partir de la ONU, ¿de acuerdo? Y está organizado en un documento principal, ¿cierto? Surge inicialmente de la Declaración Universal de Derechos Humanos, surge la ONU y de ahí empieza a desarrollarse nuevamente todo el concepto del sistema universal. Y este conjunto de mecanismos podemos encontrarlo en dos grupos, como les repetí anteriormente. Los instrumentos o los documentos que conocemos como convencionales, entendamos los convencionales como tratados, pactos, convenios, ¿cierto? Y vamos a encontrar otros documentos internacionales que los vamos a denominar no convencionales. Entre estos, a ver, la Declaración Universal, uno que está muy asociado con el ejercicio policial en el uso de la fuerza, que es el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los principios básicos en el empleo de la fuerza y el uso de las armas de fuego para funcionarios encargados. Son documentos no convencionales, pero como tal también hacen parte de este sistema universal. ¿De acuerdo? Ahí podemos nuevamente reiterar. Y recordemos que al ser universal, el órgano principal que caracteriza el sistema universal es la Organización de las Naciones Unidas. ¿De acuerdo? Retomando nuevamente, ya hablamos del sistema. Así como está el sistema,
integralmente hablando, la cobertura internacional de la protección de estos derechos, en cabeza de esta organización, nuevamente Naciones Unidas, hay una serie de instrumentos que refuerzan esta protección, ¿sí? Estos instrumentos, entendámoslo como documentos jurídicos, los vamos a encontrar de diferentes denominaciones: cartas, convenios, pactos, declaración, llámese convencionales o no convencionales, son documentos jurídicos de nivel internacional, pero que en el caso concreto hacen referencia al sistema universal. ¿Listo? Reitero, entonces el sistema universal es un grupo, digamos, llama a nivel macro, sería la primera agrupación. En este momento exacto no me voy a detener instrumento por instrumento, no me parece pertinente como desarrollar en qué consiste cada instrumento, simplemente está enunciado como ustedes lo observan en la diapositiva, ¿sí? Hasta aquí entonces me voy a detener lo que es el sistema universal. Y rápidamente voy a retomar con lo que es, creo que está por acá, el sistema interamericano. El sistema interamericano entonces hace parte ya dentro de un marco un poco más reducido, ¿cierto? El sistema universal abarca todo el globo terráqueo, pues sus estados miembros. Y en el caso del sistema interamericano, como su nombre lo indica, hace parte, digamos, la cobertura que tiene, está dentro de nuestro continente americano, pero aquellos estados que son parte. Caso concreto del estado colombiano. ¿Por qué hago énfasis en el estado parte? Porque, a ver, tendría competencia o tiene competencia o tiene injerencia en las decisiones que tome estos órganos, teniendo en cuenta que nuestro Estado colombiano hace parte de este sistema interamericano. ¿Sí? Por eso de pronto ustedes en noticias quizás han escuchado cuando interviene la Corte, cuando interviene la Comisión, cuando hace observaciones, por eso hemos visto más adelante consultas o recomendaciones. ¿Por qué? Porque Colombia, al ser un Estado parte de nuestro sistema interamericano, vamos dentro de la Organización de Estados Americanos, tiene relación e injerencia. Creo que hasta ahí vamos a ver si creo que ya están claras las precisiones. Retomando entonces de nuestro sistema interamericano, tenemos que entonces entender otra vez a detalle que el sistema interamericano está compuesto por dos grandes grupos. El primer grupo o el primer órgano, ¿sí? Un órgano colegiado, un órgano de jueces que hacen como la representación de esta organización, se denomina la Comisión Interamericana. Es un primer grupo, un primer órgano. Y el segundo grupo lo vamos a encontrar con la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Quizá lo de las sedes, ahí está anunciado, no puede ser de pronto tan relevante. Lo que sí resulta relevante es la función de cada una de manera independiente. En cuanto a la Comisión Interamericana, por eso ahora sí de pronto vuelvo y reitero hacer énfasis quizá en las siglas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como ven las siglas CIDH, su cobertura, reitero, es dentro de nuestra jurisdicción americana y vamos a ver algunas de las funciones, ¿cierto?, que le corresponde como órgano nuevamente dentro de nuestro sistema. Entonces, promueve la observancia de derechos humanos, ¿cierto? Es un órgano consultivo de la Organización de Estados Americanos. Cuando ustedes escuchen la palabra de órgano consultivo, es un órgano al cual se le remiten o se le formulan preguntas, consultas, para que él, pues de acuerdo a este conocimiento tan amplio en materia de derechos humanos y con base en los instrumentos de este sistema, con base en los documentos jurídicos de este sistema interamericano, pues se pronuncia al respecto sobre la vulneración o eventual vulneración de derechos humanos. También, también formula recomendaciones a los estados parte. Le hace una recomendación, una observación. Oiga, haga esto, no haga, limite, regule, pero no es de carácter vinculante. O sea, su recomendación no significa que esté obligando a ese estado. Voy a hacer aquí una pausa por si de pronto aquí está escribiendo un segundo. A ver, permítame un segundo. Ah, bueno, aquí están formando unas preguntas diferentes. Listo, listo, muy bien, no hay problema. Primero, bueno, voy a hacer una pausa respecto a lo que está escribiendo aquí un compañero para que de pronto no quede en bien lo que él está planteando. Bueno, aquí hay unos principales instrumentos, una diferencia entre derechos civiles y políticos. Bueno, creo que
va a tocar detenernos un poco más para la siguiente sesión, para hacer la pausa, que creo que es lo que ya vimos de las características de los derechos enunciados en los de primera, segunda y tercera generación. Vamos a mirar aquí, vamos a ver. Voy a detenerme un segundo con lo que está aquí planteando el señor Miguel. A ver, los principales instrumentos internacionales que protegen. eh, bueno, me obligo a devolverme un poco más. A ver, entendamos nuevamente. Desde los instrumentos internacionales que protegen derechos humanos, tendríamos que tener nuevamente claridad de los dos grandes grupos. Reitero, sistema universal, sistema interamericano, cada uno tiene una serie de instrumentos, incluso desde su creación, como lo es la Declaración Universal, incluso como lo de la Convención Americana respecto al sistema interamericano, ¿sí? Lo importante es tener la cobertura, digamos, jurisdiccional de cada uno de los dos, pero hablar que sean más importantes unos de los otros, creería que no, creería que es más bien entenderlos como un complemento unos de otros, porque ha sido una evolución sociocultural. Por eso en la presentación, y con esto no quiero detenerme, nos hemos dado cuenta que yo les mencionaba que los derechos de tercera generación, que habla ya no de derechos individuales, sino de derechos colectivos, ¿cierto? Y que la misma sociedad ha obligado a la evolución de proteger nuevos derechos humanos que han emergido o que están emergiendo. Creo que se complementan unos con los otros. Por eso, a partir de estos instrumentos principales, Pacto Internacional de Derechos Civiles, Políticos, Económicos, Sociales y Culturales, ¿sí? Detrás de esos instrumentos se derivan otro tipo de convenios y pactos que refieren derechos específicos de poblaciones específicas. Pero por eso no entro en detalles, sino, como reitero al inicio de esta conversación, me remito estrictamente a las generalidades. Porque si quizá no quedan claras las generalidades al momento de hablar de un instrumento u otro, ahí podemos incurrir en la confusión. No sé si, digamos, a grandes rasgos respondo un poco de lo del señor Miguel para poder seguir avanzando, ¿de acuerdo? Entonces, retomando dentro de la Comisión Interamericana, dentro de las funciones, retomo, formula recomendaciones, plantea recomendaciones, pero aquellos enunciados, aquellos pronunciamientos no son de carácter obligatorio para las partes. Simplemente es una recomendación, una observación sobre la protección o garantías de derechos humanos. ¿De acuerdo? Hace visitas a los estados, mencioné anteriormente, para verificar si se están vulnerando o no, o si se están garantizando derechos humanos. Recomienda nuevamente medidas tanto preventivas como también para superar o para tener un control quizá más riguroso. Decretan las medidas cautelares quizá a los estados y con esto, vuelvo y reitero, la medida cautelar es una medida de protección, una medida de prevención, si me permiten, ¿sí? Para que al Estado, a través de esta medida, digamos, como que trate de retener, ¿sí? De generar un nivel de protección transitorio en tanto se supere las eventuales vulneraciones, ¿sí? Esto todo se surte debido a las situaciones específicas o quizá en las visitas o quizá incluso cuando eleven algún tipo de queja ante la comisión, ¿sí? Y le da trámite, aquí es importante este concepto para que lo tengamos presente. Nuevamente, voy a reiterar aquí, a ver, voy a hacer aquí la marca de la pantalla, no me deja. No. Bueno, nuevamente aquí tengamos en cuenta que estoy hablando de la Comisión Interamericana, CIDH. Entonces, la comisión es el puente para acceder a la Corte Interamericana. Es el puente. Entonces, aquella petición que se eleve tiene que pasar sí o sí ante la Comisión Interamericana. Y asimismo, la Comisión Interamericana le puede formular, le puede solicitar, le puede plantear que la Corte genere opiniones también, opiniones consultivas. ¿De acuerdo? Creo que ahí es Profe, una importante. pregunta, profe. Claro que sí, sí, señor. Sería bueno ahondar un poco más en el tema de las medidas cautelares, toda vez que como policía en algún momento encontraremos personas que cuentan con este tipo de medidas. Eh, Entonces, saber en qué casos se piden cuando están en un peligro latente de violación masiva de derechos humanos, para que los compañeros tengan claro eso, profe, o inclusive yo también. Sí, claro. A ver, muchas gracias, señor Jorge Luis. Bueno, no hay problema. Vuelvo y repito aquí con el tema de la generalidad. Digamos, este tipo de peticiones no se pueden entender como de forma como tan práctica, tan sencilla, porque eso se debe surtir un proceso, ¿de acuerdo? A partir de la víctima,
nuevamente, bien sea mediante una persona natural o a través de una persona jurídica, incluso una ONG, pero a lo que quiero ir yo es que, y creo que lo mencionaba al inicio de la sesión, cuando se accede a la jurisdicción internacional, en este caso cuando se eleva un caso de violación de derechos humanos ante la Comisión, es porque a manera interna no se agotaron las instancias internas para garantizar la protección, o si se vulneró un derecho humano o una serie de derechos humanos, no se generaron las sanciones suficientes y ello conllevó a ir ante la jurisdicción internacional, ¿de acuerdo? Entonces, ya más adelante seguramente vamos a mencionar lo que es la medida cautelar, ¿sí? Pero para no detenerme y para no generar más confusión, estoy hablando nuevamente desde las generalidades de sus funciones, ¿sí? Porque hablar de propiamente procedimiento de medida requiere hablar del proceso de la comisión. Entonces, no quiero como incurrir en generar como confusiones, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien. Habiendo hecho entonces esta precisión en cuanto a las funciones, y retomo, Comisión Interamericana, y estamos, como estamos hablando de interamericano, recuerden, señores, que estamos hablando del sistema interamericano. Entonces, tengamos en cuenta que los requisitos para acceder entonces ante la Comisión Interamericana, primero es que hayan ocurrido delitos en el lugar de la jurisdicción donde fue o donde ocurrieron esos eventos, siendo este un estado parte, ¿cierto? Y tener en cuenta que el momento de la comisión de este delito o de esta vulneración, el estado donde se haya desarrollado esta conducta, ese estado sea estado parte, porque contra él es que se va a presentar esta queja ante la comisión, ¿no? Entendamos de que la queja que se presenta o la denuncia que se presenta ante el estado parte es simplemente manifestar que desde nuestro ordenamiento interno no se brindaron las garantías suficientes a las víctimas. Por eso hubo que recurrir a una instancia externa, a una instancia internacional. Muy bien, aquí ya nuevamente hago una pausa. Ya hablamos de la Comisión Interamericana, recordemos las siglas, y vamos a hablar del otro órgano, reitero, del otro gran órgano del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿De acuerdo? Este órgano quizá resulta ser un poco más relevante en cuanto a las funciones, ¿sí? Y ya nos vamos a dar cuenta por qué, y reitero, ya hablamos de la comisión, sus siglas son CIDH, Comisión Interamericana, aquí las siglas es Corte y DH, para distinguir los dos grandes órganos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos está caracterizada por lo siguiente, primero que todo, este órgano sí resuelve conflictos entre las víctimas y el Estado responsable. O sea, tiene una función contenciosa. Cuando me refiero a contenciosa, es que resuelve un conflicto entre dos partes, dos o más partes, ¿de acuerdo? Es la primera función de la Corte Interamericana, cuya función no pasa lo mismo en la Comisión. En esta sí tiene una función contenciosa. La segunda función es consultiva también, al igual que la comisión, pero en este caso, esa función consultiva va dirigida solamente por tres partes. Una de ellas es el Estado. Cualquiera de los estados de la Organización de Estados Americanos puede solicitar esta consulta, ¿sí? Esta petición de consulta a la Corte, o lo puede hacer directamente la Comisión Interamericana, que era la que mencionaba anteriormente, o en su defecto también la Organización de Estados Americanos. ¿Sí? No cualquier persona natural va a solicitar una opinión consultiva directamente ante la Corte. Su competencia también es jurisdiccional, no opera de pleno derecho, tiene que agotarse, digamos, em, haber acudido a la comisión para tener conocimiento de estas conductas violatorias de derechos humanos. Entonces, hasta que no se remite y no se agote en la comisión, no llegará seguramente ante la Corte. Y como su nombre lo indica, o como refiere aquí, no llega de oficio, ¿cierto? Porque pues todo tiene que pasar de primera mano por la Comisión Interamericana. Y como su nombre también, como hemos mencionado,
todo lo que ejecute, digamos, todas las disposiciones propias de la Corte Interamericana tienen que basarse en normas, obviamente, pero entonces para situarlos nuevamente en el sistema interamericano, estas normas en las cuales basa sus decisiones están obviamente ubicadas en los instrumentos internacionales del sistema interamericano, como es la Comisión Interamericana, la Carta Americana de Derechos Humanos y demás instrumentos propios de esta jurisdicción, con base en sus decisiones. Y en cuanto a los requisitos, entonces tengamos en cuenta nuevamente, ¿quién accede ante la Corte? Los estados parte y la Comisión Interamericana. Ante la comisión sí podían acceder directamente las víctimas, en cabeza una persona natural o incluso una persona jurídica podrían acceder directamente ante la comisión. Ante la corte no, ante la corte acceden solamente los estados o la comisión, porque la comisión sería como el vocero de aquella víctima vulnerada. Ellos son los que acceden ante la corte. Y tuvo que haberse agotado previamente esas diferencias, esas dificultades en la medida que hayan pasado, hayan transcurrido ante la Comisión Interamericana. ¿De acuerdo? Creo que está levantando la mano un segundo. El señor Cortés, creo. Sí, señor. Estaba levantando la mano el señor Cortés, no sé. A ver, un segundo. Listo, muy bien. No sé. Bueno, voy a continuar entonces. Recordemos entonces. Profe, qué pena, es que no me activaba el sonido. Ah, Una perfecto. En caso de que exista algún fallo, por ejemplo, de alguna víctima, un caso que se haya expuesto ante la Comisión Internacional Humanitaria y que haya sido, por ejemplo, de algún delito cometido acá en Colombia, al momento de existir un fallo y de que o sea, no sé cómo se diga el término adecuado, o sea, que se haga un juzgamiento, el Estado realmente contra quién remete, o sea, de tantos casos que hay en Colombia.